la pandemia efectivamente se ha potenciado en gran medida el uso de la tecnología, ¿no? Y el uso de la tecnología no solo para fines específicos, como se podía decir antes de la pandemia, ¿no? La tecnología ha propiciado que se usen los entornos digitales para poder trabajar, para poder educarse, para incluso ha aumentado los espacios de recreación para que la gente se pueda reunir. Entonces, creo que justamente con ello viene una gran oportunidad que trajo, ¿no? Que es que impulsó en gran medida la transformación digital del Estado. De repente uno podría ser un poco más a la fuerza, ¿no? Propició de que muchas personas, funcionarios públicos, trabajadores, adquieran habilidades digitales que de repente antes no tenían, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha permitido y eso ha generado de que haya mayores herramientas en el uso, para el uso de la tecnología. De repente, si pensamos antes de la pandemia, ¿cuántas personas podrían usar Zoom? No sé, de repente sabían usar Zoom 5 de cada 10 o 5 de cada 100 personas, pero hoy en día casi todos, incluidos mis padres o personas adultas, saben utilizar estas plataformas. Entonces creo que esa es justamente una gran oportunidad que permitió de repente un poco a la mala, se podría decir, la adquisición de estas herramientas. Y de la mano con ello viene la principal amenaza, ¿no? Perú es un país que tiene una brecha digital muy grande, una brecha digital en torno a conectividad de Internet, en torno al poder contar con las herramientas para poder realizar estos trabajos, ya sean teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, y el mismo acceso a infraestructura, ¿no? La misma calidad de Internet no llega no llega a todas partes del Perú. Entonces creo que esa es la principal amenaza también. Vino dos lados. De un lado, si bien permitió de que gran parte de las personas que están en situación de trabajar y jóvenes adquieran herramientas digitales, del otro lado es que también de cierta manera profundizó a quienes no podían tener acceso a las herramientas ni tampoco podían tener acceso a Internet mismo, ¿no? Creo que esa es una de las principales amenazas, que se agrandó un poco más la brecha digital en Perú. Bueno, para empezar a hablar de libertad de expresión, creo que es un poco empezar por la última pregunta, ¿no? ¿Qué denominamos libertad de expresión? Es un derecho fundamental, es un derecho humano, ¿no? Que tanto está en los tratados internacionales como en la Constitución peruana, ¿no? Que garantiza, y se podría hacer a grandes rasgos, esta libertad que puede tener cualquier ser humano de poder expresar sus opiniones, sus pareceres, expresar cuando algo no le gusta, para hacer críticas. Eso es en el ámbito de la libertad de expresión. Y justamente un tema que se discute mucho es cómo es que las redes sociales afectan o no la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque, y acá es un poco la discusión que se tiene en los ámbitos de tecnología, porque para poder ejercer nuestra libertad de expresión en Internet, nosotros utilizamos plataformas desarrolladas por otras empresas, ¿no? Por otros privados. De repente Facebook, obviamente, ¿no? Una plataforma desarrollada ahora lo que es Meta, ¿no? Por Twitter lo mismo, por Instagram, por TikTok, o incluso utilizando un blog, este blog se aloja en un servidor. Entonces, en los entornos digitales, para poder ejercer nuestra libertad de expresión, y si queremos ejercerla y que tenga impacto, como es el verdadero uso de las redes sociales, un poco que depende de la presencia que podrían tener y del manejo que tienen estas empresas, estas grandes plataformas. Entonces, se dice, ¿no? Yo tengo la libertad de expresión de decir ABC, pero de repente no puedo decirlo de tal manera en Twitter ni en Facebook, ¿no? En Twitter de repente permiten cierto tipo de discurso y en Facebook no permiten este tipo de discurso, ¿no? Entonces ahí viene un poco la discusión, ¿no? ¿Se afecta o no mi libertad de expresión cuando yo quiero de repente hacer un mensaje? De repente es, no sé, soy una persona que tiene ideología nazi y quiero publicar ello, ¿no? Pero la cuenta no me permite porque prohíbe el discurso de odio. ¿Es esto o no de restricción a la libertad de expresión? Esa es una discusión que hoy en día se tiene y que no tiene una respuesta muy clara, ¿no? Porque de un lado te dicen, oye, pero acá no se restringe la libertad de expresión. Tú estás utilizando una plataforma hecha por una empresa privada, en este caso, pongámosle Twitter, y tú para usar esa plataforma, pues te sometes a las reglas que tiene Twitter, ¿no? Si no te gusta, búscate otra plataforma que pueda permitir lo que tú quieres decir, o al fin y al cabo emprende y crea una propia red social. Pero hay de otro lado quienes te dicen, sí, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Hay una posición muy grande, son unas big tech que manejan todo el mercado de redes sociales,
sociales y mal que bien hoy en día la discusión pública también se da en Twitter, en Facebook, y no es tan fácil decir vete a otro lado, ¿no? Esa es un poco la discusión que se tiene en libertad de expresión. Y en el caso peruano es evidente y ha sido manifiesto que a fines de la campaña presidencial hubo un discurso muy polarizado, ¿no? Llevó una situación de tensión muy grande, ¿no? Estaba quienes apoyaban una opción política y quienes apoyaban otra opción política, y si no estás conmigo, estás en mi contra, si no piensas como yo, eres ABC, y se generó esta situación de polarización que un poco también se ha visto reflejado en el Congreso con ciertas tendencias muy restrictivas, ¿no? Y que ahí justamente ese es un poco el problema que uno puede ver, que puede estar entrando el país en una coyuntura polarizada, ¿no? Tanto de derecha como un poco de izquierda, hay un poco que pueden restringir la libertad de expresión, ¿no? Lo cual no sería deseable. Lo ideal es contar con los mismos parámetros y garantías para tener libertad de expresión, y que no pueda, digamos, haber una iniciativa congresal para restringir el Congreso, venga del partido que venga, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Esa es una muy interesante pregunta. De hecho, nosotros el anterior Congreso estaba discutiendo la posibilidad de reformar la Constitución e incorporar en la Constitución el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, ¿no? Para reformar la Constitución se requiere que se vote en 2 legislaturas, ¿no? Esta reforma se dio en el último momento, por así decirlo, del anterior Congreso, y no pudo obtener esta segunda legislatura porque hubo todo el cambio en la composición del Congreso. Entonces se podría decir de que efectivamente, si uno revisa la Constitución, no está reconocido actualmente, ¿no?, como un derecho fundamental, porque no se ha hecho la reforma todavía. Pero es cierto de que hay consenso en los actores políticos, no solo del anterior Congreso, sino también de este Congreso, que sé que están queriendo revivir la iniciativa para incorporar este derecho en la Constitución. Hay este consenso entre los actores políticos que efectivamente, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que este es un derecho fundamental? Porque justamente hay Internet hoy en día, se podría decir que permite el ejercicio de otros derechos, ¿no? Sin Internet en tiempos de pandemia, uno no puede ejercer el derecho al trabajo, uno no puede ejercer su derecho a la educación, ¿no? Uno no puede incluso ejercer de manera completa su libre desarrollo de la personalidad, tampoco podría hacer empresa porque mucha gente ahora vende por Internet. Entonces no hay consenso, por así decirlo, de que Internet es esencial y es fundamental para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Pero estamos en ese proceso de reformar la Constitución. En otros países ya se ha reconocido el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental en su Constitución, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de México, que se ha reconocido en el año 2014, en Ecuador también, si mal no me equivoco, y ahora en Chile, que están discutiendo su nueva Constitución, ya hay iniciativas para reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, ¿no? Y sobre los derechos digitales, a grandes rasgos, ¿qué entendemos como derechos digitales? ¿A qué se podría llamar derechos digitales, no? Hay una concepción que se tiene, ¿no? Los derechos digitales es, digamos, los derechos que tú normalmente tienes, por ejemplo, libertad de expresión, pero un poco plasmado en los ámbitos digitales, ¿no? Uno tiene la libertad de expresión de repente de publicar un libro o hacer un panfleto y entregarlo, ¿no? Este mismo derecho también tiene su vertiente en los entornos digitales, ¿no? Que es la posibilidad de publicar en tu blog. De la misma manera en la privacidad, ¿no? Uno tiene su derecho a la privacidad, de estar, digamos, en su cuarto sin que nadie moleste y que nadie pueda un poco husmear en tu privacidad. Lo mismo también se transporta a Internet. Entonces, desde esta perspectiva, todos tenemos derechos digitales en la medida que todos ejercemos derechos fundamentales que de alguna manera se manifiestan en Internet, como es el caso, en este caso, ¿no? Libertad de expresión puede ser, pero hay tantas manifestaciones. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, qué sé yo, y todas estas formas están protegidas, ¿no? No es necesario, por así decirlo, de que se reconozca en la Constitución el derecho a la libertad de expresión en Internet. No es necesario, ¿no? Se tiene el derecho a la libertad de expresión que se protege en cualquier entorno, y por consiguiente se protege en los entornos digitales.
Así que sí, todos los ciudadanos somos titulares de derechos digitales. Creo que el principal reto que enfrentamos es el referido a infraestructura, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la misma geografía que tiene nuestro país, ¿no? De repente uno puede intentar o ver países que tienen mucha más amplia conectividad, de repente en Estados Unidos o en Europa. Lo cierto es que su geografía hace que sea un poco más barato invertir en infraestructura, ¿no? Acá, para un poco invertir en infraestructura, están los retos logísticos de poder implementarlo a través de los Andes o en la misma Amazonía, ¿no? Es un poco más costoso y es un poco más complicado desarrollar esta infraestructura necesaria para poder tener acceso a Internet. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? El permitir, el hacer de que justamente los privados tengan incentivos para invertir en infraestructura, porque lo cierto es que también tenemos pueblos en nuestro país que están alejados entre sí y que viven pocas personas. Y uno se pregunta, pues, ¿qué rentabilidad tiene una empresa para invertir en infraestructura si es que al fin y al cabo no le va a ser rentable, pues, invertir en este pueblo, en esta comunidad que de repente no tiene más de 50 personas, pero desarrollar esta infraestructura le va a salir más caro? Justamente por eso es que se discute el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. De repente, si no le es rentable hacer el privado, pues el Estado tendría que gastar e invertir para poder llevar a cabo ello. Entonces, creo que esos son los principales temas, ¿no? De infraestructura para desarrollar. Y el otro gran tema es el referido, creo, a las capacidades y al talento digital que podrían tener ciertos funcionarios públicos o no. Por ejemplo, no es lo mismo un funcionario público que puede trabajar en un gobierno regional o un gobierno local o trabajar a nivel de gobierno central en algún ministerio, ¿no? Los ministerios han invertido en mucha más capacitación y creo yo que no necesariamente los funcionarios de gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, creo que nuevamente ahí se genera una pequeña brecha en la capacidad de brindar servicios públicos o atención al público. Con funcionarios mucho más capacitados van a ser más capaces de poder atender las demandas de la ciudadanía desde los ministerios, desde el gobierno central, pero no necesariamente lo mismo sucede a niveles de gobiernos municipales. Por poner un ejemplo, casi todas las convocatorias, los procesos de selección de funcionarios públicos a nivel de gobierno central, a nivel de ministerios y sus dependencias, casi todas se han digitalizado, ¿no? Mayormente te requieren, manda tu CV a este correo, llena esta ficha, qué sé yo. Pero no sucede lo mismo a nivel de gobiernos locales, ¿no? A nivel de gobiernos locales todavía se mantiene un poco muy fuerte y arraigada la cultura del papel, ¿no? De que llenes tu folio, lo foles y presentes en físico tu documentación y de repente, ¿no? Tú eres una persona que, pensando en regiones, ¿no? Por acá decirlo, acá en Cusco, ¿no? Vives en la ciudad de Cusco y de repente quieres postular a un cargo en Quillabamba. Entonces, si es que no está digitalizado, el ciudadano tendría que hacer todo el trámite, ir desde Cusco hasta Quillabamba para presentar físicamente, lo que eventualmente y evidentemente hace menos eficiente a la administración pública, ¿no? No es como en el ministerio que estás sentado y mandas un correo con tu CV, tu ficha de postulación y todo ello, ¿no? Entonces, creo que eso es los dos grandes retos, ¿no? Uno que es de infraestructura y el otro que es las capacidades digitales y la transformación digital que no necesariamente se ha visto reflejada del mismo nivel a nivel de gobierno central que a nivel de gobiernos regionales y locales. La ciudadanía juega un rol esencial en el desarrollo del entorno digital. Quienes un poco estudiamos y trabajamos en el ámbito del ecosistema digital, sostenemos y se tiene muy arraigado de que cuando hablamos de la gobernanza de Internet y los entornos digitales, se tiene que hacer un acercamiento de múltiples partes interesadas, ¿no? De que cuando se decide sobre Internet o ámbitos digitales, no basta de que solo sea el Estado diciendo A, B, C, cómo hacer de una forma vertical, sino de que justamente en el desarrollo de políticas de normativa, de
de reglamentos que aborden este tema, no solo esté el Estado, ¿no? De que participe también el sector privado, porque también les incumbe, ¿no? Y cuando hablamos de sector privado, pensamos en las mismas empresas de telecomunicaciones, en las mismas empresas de redes sociales, pero también no solo las empresas privadas, sino también la misma sociedad civil, que tiene siempre algo que decir y que tiene unos intereses distintos del Estado o de la empresa privada, o también el mismo acercamiento que tiene la academia. Entonces, bajo esta lógica de múltiples partes interesadas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Internet, hablamos de algo que nos incumbe a todos y todas, ¿no? A todos los distintos actores que están y giran en torno a Internet, ¿no? En la misma comunidad técnica de Internet. Entonces, todos juegan un papel muy importante. Y acá es donde toma importancia el papel de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía manifestada a través de la ciudadanía organizada, o de repente cada ciudadano individual puede y debería poder participar en la discusión sobre estos temas, ¿no? Y tomar posición, porque al fin y al cabo nos va a afectar a nosotros. Si mañana más tarde sale un reglamento que puede ser más restrictiva de la libertad de expresión, nos va a afectar a todos y todas. Entonces, el papel de la sociedad civil es importante en las discusiones en torno a Internet. Y esto no es un tema, recalco, no es un tema exclusivo que le compete exclusivamente al Estado, ni que le compete exclusivamente a las empresas privadas, ni que le compete exclusivamente a la sociedad civil, ni a la comunidad técnica, ni a la academia, ¿no? Este es un tema sobre Internet que compete a todos. Y en tanto compete a todos, todos juegan un papel importante en torno a las discusiones sobre cómo es que se desarrolla Internet. Cuando uno ve, digamos, los resultados de los foros de gobernanza, no es, por así decirlo, que hay un ente centralizado que gobierne y desde arriba ponga las directrices A, B, C, D y esto se hace. Cuando uno ve los foros de gobernanza de Internet, justamente se busca de que todos estos actores puedan tomar decisiones o puedan discutir y así poder sacar cuestiones de la manera más consensuada, ¿no? De la manera más vertical posible, más horizontal posible, porque nos incumbe a todos, y no de una manera vertical como mayormente se tocan otros temas. Entonces, la ciudadanía debería, porque nos interesa, comprometerse. ¿Y cuál es una forma de poder tener incidencia en ello, ¿no? Una cosa tan sencilla como, por ejemplo, de repente, no es lo más divertido, pero es una forma que uno puede empezar a acercarse al tema, ¿no? De repente hacer seguimiento a los proyectos de ley que hay en el Congreso, ¿no? Que hay alguno que otro que toca este tema, ¿no? Y de repente en este proyecto de ley mismo, ¿no? Para reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, hacer un comentario y ese tipo de cosas es una forma en que la ciudadanía se puede involucrar. Ahora, de repente, si es que quiere tomar una posición mucho más activa y dedicarse, por así decirlo, profesionalmente a este tema, puede consultar a las organizaciones que hay en Perú que ven estos temas como Hiperderecho, y de esta manera tomar y sumar a esfuerzos para lograr lo que desde Hiperderecho también defendemos, ¿no? Un Internet libre y un Internet como un espacio seguro para todos y todas.